La comarca de la Campiña Sur se encuentra situada en el extremo sureste de Extremadura, en la provincia de Badajoz, limitando con las provincias de Córdoba y Sevilla. Su vía de acceso más importante es la Nacional 432 Badajoz-Granada. La Campiña Sur de Extremadura está situada a 4 horas de Madrid, a 2 horas de Cáceres, a 1 hora de Córdoba y a 1 hora y 40 minutos de Sevilla. Bienvenidos a la comarca Campiña Sur de Extremadura, una comarca que tiene para que el viajero, para que el visitante encuentre todo aquello que viene buscando. Es una comarca formada por 21 municipios y que puede encontrarse desde el recurso natural, como puede ser la mina de la Jayona, como puede ser el parque perurbano de la Sierra de Azuaga, hasta diversos lugares de interés comunitario donde la ornitología, donde la actividad cinegética tienen un peso importante. También es muy importante en esta comarca el turismo monumental. En cada uno de nuestros pueblos tenemos principalmente el arte mudéjar, donde se puede hacer un recorrido importante, principalmente en 2 ciudades que están declaradas como puntos históricos nacionales, como son la ciudad de Azuaga y la ciudad de Llerena. ¿Cómo olvidar nuestro pasado, el pasado megalítico, y cómo olvidar ya más reciente, aunque sea también muy atrás en el tiempo, nuestro pasado romano, cuyo mejor testigo es el Teatro de Regina? Nuestro símbolo puede ser ese teatro, pero también lo es esa mina de la Jayona, un monumento natural, al igual que cada uno de nuestros pueblos tiene una gastronomía muy especial para saborear en cada uno de esos pequeños lugares, esas pequeñas tabernas, esos pequeños restaurantes que existen a lo largo y ancho de la Campiña Sur. Pero si todo eso no fuera suficiente, lo que es mejor de esta comarca, lo que es mejor es su gente. Una gente acogedora, una gente amable, una gente que está para servir al viajero, que quiere, que disfruta sirviendo al viajero y que se siente importante cuando ese viajero que nos visita se siente feliz. Se combinan perfectamente lo humano con lo que son los recursos propios de la comarca, naturales o arquitectónicos, y por supuesto todo ello lo gestiona el CEDER Campiña Sur, que es el grupo de acción local, el grupo de desarrollo, que a través del programa Líder Plus está haciendo posible de abajo arriba un mayor y mejor conocimiento de esta comarca. A 128 kilómetros de Badajoz se encuentra Aillones, núcleo poblado en la época medieval por castellanos procedentes de las tierras de Sepúlveda. Su monumento más destacado es la iglesia de Santa María de los Remedios, iniciada en el siglo XVI. Un magnífico edificio de ladrillo y mampostería con influencias mudéjares y renacentistas. A destacar también la ermita del Santo Cristo de la Sangre y la singularidad de las cruces, que en un total de 12 se encuentran situadas a las afueras del pueblo. En sus calles podemos ver casas solariegas de los siglos XVI y XVII, con algunas fachadas mudéjares semiescondidas y ejemplos del barroco popular. Habitada desde épocas remotas gracias a su posición estratégica y a la fertilidad de sus tierras, y con un magnífico casco histórico declarado Bien de Interés con categoría de conjunto histórico, encontramos en Azuaga un punto que no debemos olvidar en nuestra visita. Aquí disfrutaremos de arte prehistórico, con varias muestras de menhires y dólmenes, pasando por el castillo de Miramontes, de origen árabe, hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, una de las importantes de la provincia, construida en los siglos XV y XVI, y auténtica catedral de estilo gótico isabelino con influencias del gótico portugués. No podemos olvidar además el templo barroco del muy venerado Santo Cristo del Humilladero, hermosa talla de la escuela sevillana, y la iglesia de la Merced del siglo XV.
De carácter obligado también, la visita al Museo Etnográfico de la Campiña Sur, donde hacernos partícipes de las más antiguas tradiciones de estas tierras. Su casco histórico, con numerosas muestras del arte mudéjar en ventanas con arcos conopiales y polilobulados, y sus casas nobles del siglo XIX, completarán nuestra visita. A unos 10 kilómetros se encuentra la aldea de la Cardenchosa, en la cual podemos visitar en su plaza un menhir megalítico. Berlanga fue un antiguo asentamiento romano de cuya época aún conserva un puente remodelado en época medieval. En ella podremos admirar bellísimas muestras de arquitectura religiosa renacentista con remodelaciones barrocas, como la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia, declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico, o la Ermita de Santo Domingo. En su casco histórico encontraremos calles angostas y tortuosas que originan una trama laberíntica de particular atractivo, con plazas y rincones de gran sabor. Junto a la localidad se encuentra el Parque Natural Las 500, con un lago artificial y una reserva de animales digna de visitar. Los antecedentes de Campillo de Llerena se encuentran en el núcleo romano de Ipasturgi. El monumento más importante es la iglesia de San Bartolomé, levantada en el siglo XV y que ha llegado muy transformada a nuestros días. Destaca su torre fachada de estilo gótico mudéjar, elaborada en ladrillo. Su término municipal es bastante montañoso. Como dato curioso, podemos citar el Cementerio de los Italianos, situado en las inmediaciones de la localidad y en el que reposan los soldados de esta nacionalidad muertos en la Guerra Civil. En las estribaciones de Sierra Morena nos encontramos con Casas de Reina, junto a las antiguas calzadas romanas que unían Córdoba y Sevilla con Mérida. Su mayor apogeo se sitúa en la dominación romana, en la que llegó a ser una importante ciudad, cuyo vestigio más significativo es su Teatro de Regina, construido en época del emperador Augusto y del que podemos contemplar un graderío y una orchestra semicircular a la que se accedía por sencillos pasillos cubiertos con bóvedas de medio cañón. En la población destaca también la original iglesia de Santiago de estilo mudéjar, construida en el siglo XV. Muy cerca encontramos Fuente del Arco, situada en un bellísimo y grandioso medio natural agreste lleno de hermosos paisajes. En el centro de la población podemos admirar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida con ladrillo y piedra sin encalar. En sus proximidades encontraremos la Mina de la Jayona, en cuyo interior disfrutaremos de su microclima que ha propiciado una colonización de vegetación y fauna, creando una gran riqueza ecológica que ha motivado su declaración como Espacio Natural Protegido con categoría de Monumento Natural. Entre Fuente del Arco y la mina, no podemos dejar de visitar una auténtica joya del arte mudéjar como la ermita de Nuestra Señora de Lara, bautizada como la Capilla Sixtina Extremeña, y en la que podemos contemplar un variado repertorio de escenas bíblicas que cubren por completo muros y bóvedas. Poco sabemos de la fundación de la bella localidad Granja de Torrehermosa, aunque algunos vestigios y monedas nos hablan de que algunas colonias griegas aliadas de los romanos se quedaron en la península. En el siglo XV, Felipe II le otorga el título de villa y la denominó de esta forma para distinguirla de las otras granjas existentes en España. La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, declarada de interés histórico nacional en 1931, es sin duda su obra artística más importante. En ella destaca su torre de planta cuadrada por su esbeltez y elegancia, y la conjugación de elementos propios del gótico y el mudéjar. Imprescindible la visita a la ermita del Cristo del Humilladero y a las hermosas casas palaciegas que se pueden descubrir paseando por sus calles. En pleno centro de la campiña se sitúa Higuera de Llerena,
en la que podremos admirar la iglesia de Nuestra Señora del Valle, erigida en el siglo XVI, aunque muy transformada en la actualidad. Su pórtico, su pequeña torre y la capilla mayor merecen visita obligada. En el extremo noroeste de la comarca encontramos la población de Llera, en la que destaca la airosa torre mudéjar de la iglesia de San Sebastián, realizada en ladrillo. También podemos visitar la ermita de San Bartolomé y la de Santa Ana, cuya cúpula está cubierta con atractivas pinturas murales. A los pies de la Sierra de San Miguel encontramos Llerena, ciudad que ya en el siglo XV pasó a convertirse en sede de la diócesis del Priorato de San Marcos de León, dentro de la Orden de Santiago. Poco después sería elegida por los reyes católicos como sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. El arte mudéjar y barroco tienen excelentes muestras en la localidad, destacando la iglesia mayor de Nuestra Señora de la Granada, situada en la Plaza Mayor y construida entre los siglos XIV al XVIII. Otros edificios que merecen nuestra atención son la iglesia de Santiago, el convento de Santa Clara, la capilla del Colegio de los Jesuitas y los palacios Maestral, Episcopal y de los Zapata. En definitiva, una población digna de una visita prolongada y que fue declarada Ciudad Conjunto Histórico-Artístico en el año 1966. Recientemente el casco urbano de la localidad ha sido declarado Zona Especial de Protección de Aves debido a la importante colonia de cernícalo primilla que anidan en los edificios histórico-artísticos de la ciudad. Maguilla se asienta en un ámbito pizarroso cubierto de dehesa, olivar y viñedo a mitad de camino entre Campillo y Berlanga. Su monumento más destacado es la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, obra de exterior sobrio e interior sorprendente, casi majestuoso. El museo del pintor Rogelio García Vázquez y las bodegas tradicionales donde catar los excelentes vinos que se elaboran en nuestra comarca completarán nuestra visita. En la falda de una colina situada en las estribaciones de Sierra Morena encontramos Malcocinado, población que se origina en un asentamiento de pastores. Su edificio más sobresaliente es la iglesia de San Antonio Abad, levantada en el siglo XVIII. En las proximidades del río Zújar aparece Peraleda del Zaucejo, territorio ocupado por los cristianos a mediados del siglo XIII. Junto con la iglesia de San Benito Abad, el edificio histórico más destacado de la población fue la Casa de la Encomienda, ambos ya desaparecidos. El templo originario fue destruido en la Guerra Civil y sustituido por otro que constituye la última realización de la arquitectura clasicista realizada en la región. Puebla del Maestre, limita con la provincia de Sevilla, al suroeste de la Campiña. Fue conquistada por los árabes y pasó por diferentes dominios hasta llegar la Orden del Temple, quien construyó el castillo del que solo se conserva una torre. En su núcleo urbano no podemos dejar de visitar la Iglesia del Salvador, en donde visitar las famosas sagradas reliquias de esta localidad.
Otro edificio singular son las escuelas públicas Manuel Durán, construidas con la misma estructura que la de un templo griego con columnas de estilo dórico. Escondida en un valle asomando tímidamente a la campiña por el norte, encontramos la población de Reina, de origen romano. La formidable alcazaba, declarada monumento histórico artístico, constituye el edificio más conocido. De origen árabe y fabricada con adobe, hormigón de barro y cal, destacan sus torres albarranas de planta cuadrangular, en especial la del homenaje. En su interior se conserva una ermita del siglo XV cuyos orígenes pueden encontrarse en la época visigoda. Sobre las estribaciones de la Sierra de los Argayanes se sitúa Retamal de Llerena, de origen prerromano. Su monumento más destacado es la iglesia de San Pedro Apóstol, originaria del siglo XVI. No podemos dejar de visitar los restos romanos que se encuentran en el ayuntamiento y algunas viviendas características de este municipio. Sobre la ladera de la Sierra de San Bernardo está situada la localidad de Trasierra, lo que hace que sus calles sean tortuosas y empinadas, confiriendo a sus plazas y rincones un estilo muy particular. En la localidad destaca su más que notable iglesia de Santa Marta, de estilo gótico mudéjar y con una atractiva torre fachada de ladrillo. Su término municipal es montuoso y agreste, con parajes de extraordinaria belleza. Entre la tierra de Barros y la campiña, ocupando la falda occidental del Cerro de la Piña, encontramos Usagre. Muchas son las culturas que forjaron su carácter hasta la ocupación por la Orden de Santiago. Su monumento más importante es la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de estilo gótico mudéjar y profundamente modificada. También podemos visitar la ermita del Cristo de la Piedad, y en su plaza mayor aún se conservan restos de la antigua casa de la Encomienda de Santiago del siglo XIV. En el noroeste de la Campiña Sur está situada Valencia de las Torres, asentamiento de origen romano que fue destruido por los árabes. La torre de su fortaleza tiene especial significación histórica por haber servido de prisión en el siglo XVI a Luis de Zapata. En la calle Fuentes podemos contemplar los vestigios de una casa de 2 plantas con una magnífica fachada barroca. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es una obra originaria del siglo XV, aunque muy reformada. Al sur de la campiña encontramos Valverde de Llerena, fundada en el siglo XIII por un caballero de la Orden de Santiago. La obra más destacada de la localidad es la iglesia de la Inmaculada Concepción, magnífica obra de estilo gótico mudéjar levantada en el siglo XVI con piedra y ladrillo. En sus calles podemos encontrar notables muestras de arquitectura popular de los siglos XVII y XIX. Muy cerca de Llerena se sitúa Villagarcía de la Torre,
en la que podemos admirar un buen ejemplo de la arquitectura militar de la Edad Media, su castillo, que consta de 2 recintos y una impresionante torre del homenaje rectangular. La iglesia de Nuestra Señora de Araceli fue construida en los siglos XV y XVII, y de ella podemos destacar su portada. Igualmente, debemos visitar el convento de monjas descalzas de la Merced, con una magnífica fachada de estilo barroco en ladrillo. Se conservan numerosos chozos de piedra y otras construcciones típicas de la zona. La Campiña Sur es reino de grandes planicies, alteradas por ligeras ondulaciones que proporcionan amplios horizontes. En torno a estas llanuras se alzan importantes manchas de encinares, alcornocales y tierras de olivo y vid. El emplazamiento natural de la comarca es privilegiado si tenemos en cuenta que se encuentra rodeada de zonas con puntos especiales de protección, como son el Parque Natural de la Sierra Norte, el Parque Natural de Hornachuelos y la Zona Especial de Protección de Aves de Hornachos. Ya en plena comarca encontramos multitud de espacios naturales protegidos, entre los que destacamos la Zona Especial de Protección de Aves Campiña Sur, Embalse Arroyo Conejos, recientemente declarada y que abarca una buena parte de la comarca. Incluye 2 de los principales humedales de la comarca, los embalses de Arroyo Conejo y de El Rosal, los cuales se encuentran entre las principales zonas de invernada de grullas. Además de estas, podemos avistar multitud de aves esteparias como las abutardas, los sisones o las gangas. También se convierte en una zona importante del campeo del águila imperial y de otras rapaces como el águila real, el águila perdicera, el elanio azul, el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido, el milano negro, el ratonero común. Cepa de Llerena, creada recientemente para la protección de la importante colonia de cernícalo o primilla que anida en los edificios monumentales de la localidad. El espacio natural protegido Monumento Natural Mina La Jayona, declarado así en 1997 debido a sus excepcionales características geológicas y naturales. Enclavada en Fuente del Arco, en las estribaciones de Sierra Morena, está formada por las minas de hierro que estuvieron activas de 1900 hasta su cierre en 1921. En estas condiciones, la naturaleza obró a su antojo dejándonos un paraje de singular y espectacular belleza. En sus galerías y grutas, excavadas casi enteramente a mano, se esconden numerosos monumentos geológicos, procesos kársticos, mineralizaciones, contactos litológicos, sedimentos y estructuras tectónicas. Habitan dentro de la mina plantas difíciles de contemplar en nuestro clima cálido, como son los helechos, trepadoras, higueras, musgos, que se desarrollan con vigor gracias a las especiales condiciones de temperatura y humedad que se dan en La Jayona. En cuanto a la fauna característica de este monumento, cabe destacar aves como el vencejo, la grajilla, el avión roquero o la chova piquirroja, quirópteros como el murciélago de herradura que se encuentra en peligro de extinción, búhos reales, cigüeñas negras, lugares de importancia comunitaria Valdecigüeñas, río Guadamer, río Matachel y río Bembézar, este último recientemente declarado con la categoría de Corredor de la Biodiversidad. Declarados como espacios naturales protegidos, principalmente por encontrarse en ellos flora silvestre en peligro de extinción como los tamujos y la adelfa silvestre. Además, son una importante zona de campeo de crías de águila imperial ibérica. Existen en la comarca otros espacios protegidos como el Parque Periurbano de Conservación y Ocio de la Sierra de Azuaga o la Olmeda de los Baselisos en Maguilla, declarada recientemente Árbol Singular de Extremadura. Otros parajes singulares que no se pueden obviar en la visita a la comarca son el Valle del Oso, el Púlpito del Diablo, el Embalse del Mosquil, la Sierra de los Argayanes o la Sierra de la Jayona. En el otoño, grandes bandadas de grullas vivirán durante meses en estos parajes, entre encinares o en plenas llanuras. Durante todo el año, la cercanía de la Sierra Morena y la abundancia de arboleda
hacen de estos lugares un hábitat privilegiado para la cría de rapaces y cigüeñas. El clima mediterráneo existente en la campiña y las influencias de las sierras cercanas dotan a esta comarca de unas temperaturas templadas y suaves con los típicos veranos secos y calurosos. Allí donde la huella humana no es tan potente, aparecen los restos de vegetación autóctona. Sierras y riberas guardan celosamente encinares con matorral mediterráneo, olivos y acebuches, además de otras especies. En este magnífico decorado conviven las águilas real, perdicera e imperial, los buitres leonados, negros y alimoches, las abutardas y aguiluchos y en invierno gansos, cormoranes, somormujos y sobre todo las grullas nos harán creer que estamos en otras latitudes. Las especies de caza menor y mayor abundan por toda la comarca y hacen de la Campiña Sur un lugar privilegiado para la caza, uno de los principales motores económicos de la zona. Las primeras muestras destacables de la ocupación humana del territorio nos conducen hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo, en el periodo del megalitismo, con un menhir en la azuagueña aldea de la Cardenchosa y varios dólmenes distribuidos por los términos de Azuaga y Granja de Torrehermosa. Será con el Calcolítico cuando se inicie la verdadera historia comarcal, a través de múltiples yacimientos distribuidos por las localidades de Azuaga, Llerena o Valencia de las Torres. La romanización del espacio fue uno de los procesos más relevantes. Mención aparte merece la ciudad romana de Regina Turdulorum, de época Claudio Nerón, de la cual ya se ha excavado y restaurado su teatro romano, con una capacidad para unos 1000 espectadores. Tras la ocupación romana, el solar pasó a manos de los visigodos, continuadores de la cultura hispano-romana, como bien descubriremos en la Fortaleza de Reina o en la Necrópolis de Maguilla. La población comarcana se resistió a la ocupación islámica, protagonizando interesantes episodios de la Reconquista, bajo el reinado de Fernando III, que una vez ganado el territorio en el siglo XIII, lo entregó a la Orden de Santiago. En los siglos XVI y XVIII se asiste a la llegada de las corrientes culturales del humanismo y del Renacimiento y al panorama turbulento de la guerra con Portugal. Por estos años Llerena fue adquiriendo protagonismo, haciéndose con las sedes del Tribunal de la Inquisición y con el Priorato de San Marcos de León. El siglo XIX significó desamortización, incremento de la actividad minera, principalmente las minas de plomo de Azuaga, y consolidación de la nueva burguesía rural enriquecida con el aumento de la producción agraria. Será la estética mudéjar, en conexión con otros estilos, la que brille con más fuerza en las localidades comarcanas. Este mudéjar de inspiración islámica se hará presente en algunas fachadas de viviendas populares y de edificaciones civiles. La riqueza patrimonial no queda circunscrita a los recursos artísticos religiosos caracterizados por los suntuosos tesoros de obras en plata, textiles o en marfil, sino que se extiende a piezas de interés arqueológico, a obras de talante civil y militar, a restos de antiguas sedes de la encomienda santiaguista o de la Santa Inquisición, a palacios medievales, modernos y contemporáneos, a conjuntos históricos, monumentos de interés histórico-artístico y a museos de distinto ámbito que confieren a la Campiña Sur de Extremadura un carácter monumental. En los restaurantes de la Campiña Sur intentamos tener una cocina fielmente arraigada a lo que es la tradición culinaria de la dehesa extremeña, haciendo énfasis en los productos autóctonos como el jamón ibérico de bellota, la caña de lomo, el queso de oveja, la criadilla de la tierra, el espárrago triguero, el retinto, que tiene premio nacional en esta zona, el solomillo de ibérico, la perdiz roja de Tiro, chuledita de lechal, el cochinillo peladilla al horno y el cabrito al horno. También
tenemos que destacar en esta zona las hortalizas, ¿no? Que hay una zona acreditada que es la Escuela Huerta de la Cardinchosa, que es el buque insignia de todas las verduras. Todo esto acompañado por los fabulosos caldos, que son verdaderos baluartes vinícolas. Y como no, pues para poner un buen broche, nuestros postres de origen mozárabe.